En este trabajo de economía vamos a ver la microeconomía y la macroeconomía. La macroeconomía intenta explicar a la economía en su conjunto y para realizar este cometido se simplifican ciertas cosas. Con esto quiero decir que la microeconomía estudia el proceso, la producción y los precios de mercado u hogares específicos y la macroeconomía reduce todo a un bien genérico con una única curva de demanda, la demanda agregada, y de oferta, la oferta agregada, así como también una producción en su conjunto, producción agregada, y un precio promedio de todos los bienes, nivel de precios. Un concepto importante es el de política macroeconómica, el cual es un conjunto de medidas gubernamentales destinadas a influir sobre la marca de la economía en su conjunto. Sus objetivos son la producción, el empleo y la estabilidad de precios. Y una gran diferencia a tener en cuenta es que en la microeconomía los factores de producción podrían desplazarse de un mercado a otro según sus conveniencias, mientras que en el mercado global esto no puede ocurrir. De lo siguiente que vamos a hablar son de las variables macroeconómicas y hay distintos tipos. La flujo, definidas en un cierto periodo, llamándose a la suma de todas las producciones efectuadas por las empresas durante ese periodo, ingreso real. Las stock, que se definen con relación a una fecha, es decir, por ejemplo, se tiene X cantidad de producto en X día, y los precios de los bienes y factores de producción. En nuestro caso usamos el dinero, excepto el dinero que se mide por el costo de oportunidad de mantenerlo líquido y no activo como rentable, y esto se lo llama tasa de interés. En esta diapositiva se pueden ver diferentes indicadores macroeconómicos y estructurales, como por ejemplo la tasa de desempleo y empleo, el empleo femenino, la cantidad de gente analfabeta mayor de 15 años, entre otros. De lo siguiente que vamos a hablar es del crecimiento económico, y de esto se ocupa la macroeconomía, aunque las diferentes escuelas difieren sobre los ciclos económicos. Lo que todas tienen en claro es que es muy importante el factor tiempo, dado que las medidas que van a tomar cambian si son vistas para largo o corto plazo. Lo siguiente es la función de producción, el ahorro y el crecimiento de la producción. La función de producción de la economía es el resultado de la agregación de las funciones de producción de las empresas de las que la integran. En su análisis muestra lo importante que es el ahorro. Se considera que es la otra cara de la inversión y esta es la que determina el stock y por ende la producción de trabajo. Asimismo, se puede ver la importancia del tiempo, dado que solo a largo plazo, debido a cambios en la tecnología o en el stock de capital, tiene lugar el desplazamiento de la función de producción agregada. El entorno macroeconómico como incentivador de los agentes económicos privados. Tanto un entorno macroeconómico favorable como la situación económica general provocan un incentivo en los agentes económicos privados y consumidores que los llevará a adoptar decisiones de consumo y ahorro, incrementando o disminuyendo su inversión cuando lo crean necesario y o conveniente. Los objetivos de la macroeconomía. Un buen funcionamiento de una economía se debe al cumplimiento de tres objetivos. Por un lado, alcanzar un elevado y un rápido crecimiento de la producción y el consumo. De esta forma, los países buscan contar con una abundante cantidad de bienes y servicios. El Producto Bruto Interno, o PBI, es el indicador más amplio de la producción total de una economía que mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que produce un país en un año. Cuando el crecimiento es sostenido y a largo plazo, se habla de crecimiento económico. El PBI potencial es el máximo nivel de producción que puede alcanzar la economía manteniendo estables los precios. Por otro lado, lograr una tasa de desempleo baja y un nivel de empleo elevado. Para que la economía presente un elevado nivel de empleo, es necesario que se ofrezca para la mayoría de la población económicamente activa un trabajo digno con un salario apto con buenas condiciones laborales. Pero de todas formas también existe el desempleo, personas que han perdido su trabajo o que están aptos para realizar uno y no tienen acceso. La tasa de desempleo tiende a reflejar la situación del ciclo económico. Cuando la producción se encuentra en crecimiento, la demanda de trabajo aumenta y la tasa de desempleo se reduce. Por último, alcanzar la estabilidad del nivel de precios. El indicador más frecuente de esto mismo es el índice de precios al consumidor, que mide el costo de una canasta fija de bienes generalmente adquiridos por el consumidor medio. Las variaciones del nivel de precios se conocen como tasa de inflación, que refleja la tasa de crecimiento o el descenso del nivel de precios de un año a otro. Otros objetivos de la política macroeconómica se relacionan con el déficit público, el desequilibrio exterior y el tipo de cambio. El primero establece la diferencia entre los gastos públicos y los ingresos públicos. Cuando el déficit es elevado, también lo serán las necesidades financieras del sector público, lo que generará consecuencias negativas en la inversión privada. El segundo objetivo se trata del desequilibrio en las transacciones con el resto del mundo. Por ejemplo, la diferencia entre importaciones y exportaciones. Las relaciones de un país con el resto del mundo se reflejan en la balanza de pagos. Por último, el tipo de cambio expresa el precio en unidades monetarias nacionales con respecto a una unidad de moneda extranjera. Conflictos entre objetivos. Un problema existente en las políticas macroeconómicas son los conflictos entre los distintos objetivos. El más común es el problema entre si priorizar evitar el desempleo o la inflación, ya que si cualquiera de ellos está muy alto producen daños económicos. Pero ambos están relacionados, ya que si la producción aumenta rápidamente y el desempleo se reduce, se suele producir una inflación. Además, si en este caso las autoridades quieren detener la misma, habrá más desempleo.
La disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo se denomina curva de Phillips. Hay otro dilema en cuanto al aumento de la producción a largo plazo. Para la misma debe aumentarse la inversión en capital y conocimientos y a su vez reducir el consumo de bienes como la ropa, actividades recreativas o viajes. Los instrumentos de la política macroeconómica. Los que llevan a cabo la política macroeconómica quieren tener un aumento de la producción, baja tasa de desempleo y un nivel generacional de precios estable. Un instrumento de política económica es una variable controlada por las autoridades económicas que puede influir en los objetivos. Los mismos pueden agruparse en la política monetaria o en la política fiscal. La política monetaria. Cuando se desestabiliza la actividad económica, el Estado recurre a este tipo de política para resolver los conflictos que lo generan. Lo hace controlando los cambios en la cantidad de dinero y en el crédito. Si los precios de la economía están en aumento y se lleva a cabo una política monetaria restrictiva, disminuyendo la oferta monetaria, lo que va a hacer que las tasas de interés aumenten, baje la inversión y disminuya el PBI y la inflación. En cambio, si la actividad económica entró en una recesión, el Banco Central aumentaría la oferta monetaria, lo que reduciría las tasas de interés. La política fiscal. La política fiscal se refiere al nivel y la distribución por parte del gobierno del gasto público y de los impuestos entre los bienes privados y los públicos, determinándose qué parte del PBI se consume de forma privada y qué parte no. El gasto público toma en cuenta el gasto del Estado en bienes y servicios y las transferencias del mismo. Los impuestos son un instrumento de la política fiscal e influyen en la economía de dos maneras: reduciendo los ingresos de los individuos y con ellos la cantidad que gastan en bienes, lo que incide en la producción y en la inversión y servicios, y la que ahorran, y modificando los precios de los bienes y de los factores de producción. Asimismo, los impuestos influyen sobre los incentivos de las personas de trabajar y ahorrar, tanto como en los incentivos de los empresarios para invertir en nuevos bienes de capital. Debido a esto, la política fiscal puede utilizarse para incidir en el crecimiento económico. Otras políticas macroeconómicas. Una variable importante en el comercio entre los distintos países son las importaciones netas, es decir, la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. Cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, el saldo es positivo y hay un superávit, mientras que si el saldo es negativo existe un déficit. Modelizar en macroeconomía requiere agregar e inducir simplificadores. El proceso de simplificación se realiza en dos partes. Primero, los mercados de la economía se van a agrupar en 5 tipos: el mercado de bienes reales ya producidos o bienes de capital, el mercado de bienes reales de nueva producción, el mercado de dinero, el mercado de bonos y los mercados de factores de producción variables en el corto plazo, de los cuales el más importante es el mercado de trabajo. En la segunda, mediante el esquema de ofertas y demandas agregadas, se reducirán a uno. A corto plazo, los 4 primeros mercados están en equilibrio conjuntamente sobre la función de demanda agregada, y también a corto plazo el mercado de trabajo está en equilibrio sobre la función de oferta agregada. Cada punto de la curva de oferta agregada supone un equilibrio en el mercado de trabajo para un salario nominal y una dotación de capital dados. La curva de oferta agregada será igual a la suma de las curvas de oferta de las empresas individuales. Para reducir todos los mercados de la economía a uno solo, según el esquema oferta-demanda agregadas, vamos a pensar la producción a partir de solamente el capital variable a largo plazo y el trabajo variable a corto plazo. El mercado de bienes de capital es un mercado stock. Si las empresas pueden ajustar como deseen su capital invertido en un periodo determinado, el mercado de bienes de capital al comienzo del periodo estaría en equilibrio a finales del mismo, por lo que podemos no analizar el equilibrio de este mercado a corto plazo. Suponiendo que la riqueza financiera de un individuo se distribuye entre la demanda de dinero y la demanda real de bonos, entonces si el mercado de dinero está en equilibrio, también el de bonos, por lo que podemos analizar solamente el equilibrio del mercado de dinero y obtendremos el de bonos. En conclusión, solo analizaremos el mercado de bienes reales de nueva producción, el mercado de dinero y el mercado de trabajo. Del equilibrio de los dos primeros mercados se deduce la función de demanda agregada, y del equilibrio del mercado de trabajo se deduce la función de oferta agregada. Las autoridades económicas se ocupan del sector exterior mediante la política comercial y la gestión financiera internacional. La política comercial promueve las exportaciones netas. En la gestión financiera internacional, una influencia importante es el tipo de cambio. La política de oferta tiene como objetivo incentivar el trabajo y producción, además de la incorporación de mejoras tecnológicas que aumenten la productividad del trabajo. Los resultados de las políticas de oferta son menor tasa de desempleo, disminución de precios y aumento en la productividad media del trabajo y en el PBI potencial. Este esquema es sobre el funcionamiento de la economía, se ven los factores que impactan sobre ella y los resultados que dan, tales como el crecimiento del Producto Nacional, el nivel de precios, el desempleo, entre otros. A estos resultados básicos también se los conoce con el nombre de variables objetivo. Estos sintetizan el funcionamiento de la economía y, consecuentemente, definen el bienestar económico. El bienestar económico se mide en función del volumen de producción obtenido, del crecimiento, número de puestos de trabajo creados y de la estabilidad de los precios.
Factores que se ven en el esquema se pueden dividir en tres categorías. Las fuerzas internas del mercado, tales como el crecimiento de la población, la inversión, el gasto, la innovación tecnológica; las perturbaciones externas, tales como las guerras, las condiciones climáticas, los desastres naturales, las perturbaciones del comercio; y las acciones de política económica, como los cambios en los impuestos, el gasto público, la cantidad de dinero y el control del tipo de cambio. Parte, la demanda agregada es la cantidad que los distintos sectores de la economía están dispuestos a gastar durante un periodo determinado de tiempo. Esta está conformada por el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. La actividad económica global está definida por variables, las cuales determinan el nivel de los precios, el nivel de producción y el empleo. Estas se pueden agrupar en dos categorías. Una es las que afectan a la demanda agregada y la otra son las que inciden sobre la oferta agregada. Dentro de la demanda agregada están las variables no financieras, las cuales inciden de manera directa, tales como el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, y asimismo están las variables financieras, las cuales inciden indirectamente. Un ejemplo sería el dinero. La demanda agregada está conformada por diferentes componentes como los bienes de consumo que adquieren los consumidores, por ejemplo los alimentos o la ropa; los bienes de capital, tales como las fábricas, el equipo y la maquinaria que compran las empresas; los bienes que compra el Estado, tales como los trenes; y las exportaciones netas. Esto quiere decir las exportaciones menos las importaciones. Ahora vemos la curva de demanda agregada, la cual muestra la relación existente entre el nivel general de los precios y el gasto agregado de la economía. Esta curva refleja un equilibrio en la economía a corto plazo por el lado del gasto. Nos dice cuál es el PBI real de equilibrio para cada nivel general de precios. Tiene pendiente negativa porque al bajar los precios, la cantidad demandada por los agentes es mayor. Por otro lado, la oferta agregada analiza las variaciones de la producción, las cuales inciden en el nivel de los precios. Esta oferta se relaciona con los márgenes de beneficios y los costos de producción, la utilización de la capacidad productiva, la cantidad y calidad de los factores productivos empleados, la productividad y la tecnología. Estos factores se pueden dividir en uno formado por los márgenes de beneficios y los costos de producción, y por otro, los mercados de factores. Asimismo, las cantidades de bienes y servicios producidos por las empresas están relacionadas con los precios. En cuanto a los precios, el nivel general de estos depende de la fijación de precios de millones de empresas individuales. Todas se ven afectadas por los mismos acontecimientos macroeconómicos, por lo que en consecuencia los precios aumentan o disminuyen en toda la economía. Asimismo, el nivel general de los precios aumenta a corto plazo cuando se produce un incremento generalizado de los costos unitarios en la economía. Pero, ¿qué son los costos? La producción afecta a los costos unitarios y el nivel general de los precios, porque a medida que aumenta la producción, las empresas tienen que contratar más trabajadores y usar más equipos. Consecuentemente, se incrementa el número de factores productivos utilizados por unidad de producto. Asimismo, aumentan los precios de los factores productivos, como por ejemplo los recursos naturales, que están en cantidades limitadas. Por otro lado, los salarios nominales aumentan porque al incrementarse la producción hay menos trabajadores desocupados, por lo que generan competencia entre las empresas por los pocos trabajadores que quedan disponibles. Consecuentemente, al aumentar los salarios nominales, los costos unitarios también suben y el nivel general de los precios sube también. Pero ¿cómo afectan los acontecimientos macroeconómicos a nivel general de precios? Las empresas fijan los precios de sus productos cobrando un margen porcentual o markup sobre su costo unitario o medio. El margen porcentual va a depender del grado de competencia. Entonces, mientras más competencia haya, el margen será bastante pequeño, mientras que cuando la competencia sea menor, los márgenes se elevarán. Desde el punto de vista macroeconómico, lo importante es saber cuál es el margen porcentual medio de la economía y que éste se mantenga estable, lo que puede suceder puesto que el factor competitivo cambia lentamente. Sin embargo, lo que sí puede variar es el nivel general de precios, dado que éste aumentará cuando se produzca un incremento generalizado de los costos unitarios, que pueden modificarse más rápidamente. La curva de oferta agregada. Esta curva indica el nivel general de precios acorde con los costos unitarios de las empresas y sus márgenes porcentuales para cualquier nivel de producción a corto plazo. Cada vez que se altera el nivel de producción, se producirá un nuevo nivel general de precios, lo cual se corresponderá con un punto en el gráfico. La unión de todos estos puntos genera la curva de oferta agregada de la economía. Esta tiene pendiente positiva y a medida que la producción se acerca al nivel de plena utilización de la capacidad productiva, la pendiente de la curva se hace cada vez más pronunciada, ya que en estas circunstancias sería muy difícil aumentar la producción sin ocasionar incrementos significativos en los costos.
El equilibrio macroeconómico es la combinación del PBI real y del nivel general de precios que es coherente con los costos utilitarios de las empresas, de manera que el gasto y la producción estén en equilibrio. Este equilibrio se da en un punto determinado constituido por la intersección entre las curvas de oferta y demanda agregadas, donde se alcanza un nivel general de precios en el que las empresas están dispuestas a producir y a vender lo que los demandantes están dispuestos a comprar. Este equilibrio se da en un solo punto, puesto a que se deben tener en cuenta las dos curvas. Debe encontrarse sobre la curva de demanda agregada, de lo contrario el PBI no estará en su valor de equilibrio, y el equilibrio a corto plazo exige que la economía esté sobre su curva de oferta agregada, ya que en caso contrario las empresas no estarán cobrando los precios que determinen sus costos unitarios. A partir de la crisis mundial de 1930, Argentina inició un proceso de desarrollo autárquico que se asentó durante la Segunda Guerra Mundial. Este proceso tomó como partida una política de rápida industrialización basada en la sustitución de importaciones. Los aumentos salariales, así como otros beneficios sociales otorgados a partir de mediados de la década del 40, generaron un fuerte incremento en el consumo, lo cual se reflejó en un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. Sin embargo, Argentina contaba con un mercado doméstico relativamente pequeño, por lo cual la expansión basada en este mercado pronto encontró un techo. El comercio exterior, por su parte, comenzó a evidenciar un déficit persistente que sistemáticamente fue presionando sobre las reservas de divisas. Los diferentes intentos de resolver estos problemas no tuvieron éxito. A comienzos de la década de 1970, en el marco de una complicada situación política, Argentina sufrió el impacto de la crisis mundial del petróleo. La crisis económica de la década del 70. Esta crisis se originó a fines de 1973, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, decidió elevar drásticamente el precio al que se vendía el petróleo. Entonces, en Argentina, al igual que en muchos otros países, esto significó un aumento de los costes de producción, puesto que el petróleo es muy utilizado en la mayoría de actividades productivas de cualquier economía. Todo esto se ve representado en este gráfico de curvas de oferta y demanda agregadas. Al aumentar el precio del petróleo, la oferta agregada, que se simboliza con el nombre OA, se desplazó hacia la izquierda. De esta manera, la demanda sigue constante, pero la oferta no, por lo que a un mismo nivel de precios obtenemos una menor cantidad de productos que antes. A esto se le denomina una perturbación negativa de la oferta y produce un desplazamiento del equilibrio macroeconómico de E0 a E1, lo que se traduce como un aumento de la inflación. Y por otro lado, también se genera una reducción del PBI de Y0 a I1, como se muestra en el gráfico. Estos dos factores negativos en conjunto se conocen como una estanflación, es decir, a la vez que nuestra economía estaba estancada, la inflación no paraba de subir. La década de los 90. Tras el crecimiento de la inflación a fines de los 80, en la nueva década, el objetivo principal del gobierno fue luchar contra la misma. Para esto, se aplicó la ley de convertibilidad, lo que se conoce como el 1 a 1. Se estableció que un peso argentino valía lo mismo que un dólar. Además, se abrió la economía incitando las importaciones. Todo esto produjo una expansión de la actividad económica, aumentando tanto la oferta como la demanda. Sin embargo, esta expansión se vio interrumpida en 1994 por el llamado efecto tequila. En ese año, el peso mexicano sufrió una gran devaluación y se comenzaron a retirar los capitales invertidos en países emergentes como el nuestro, temiendo que pudiera ocurrir lo mismo con nuestra moneda. El Banco Central difícilmente pudo atender con sus reservas la gran demanda de dólares que se estaba produciendo. Así la economía argentina entró en un periodo de recesión, en donde se redujo el consumo, el PBI y el nivel de empleo. Además, se dio una caída generalizada de los precios, lo que se conoce como una deflación. En 2001, después de haber acumulado una inmensa deuda externa, Argentina decidió declarar el default, es decir, anunció su imposibilidad de cumplir con el pago de sus deudas en el plazo acordado. También se abandonó el 1 a 1, lo que encareció las importaciones, pero también estimuló las exportaciones al crecimiento. Después del default, Argentina comenzó a reestructurar la deuda pública, por ejemplo, extendiendo los plazos de pago. Fue así que en 2002 nuestra economía empezó a recuperarse. Poco a poco el PBI fue creciendo, como también la tasa de desempleo y de pobreza fueron disminuyendo.